El tema de hoy se titula Sabiduría para conocer a Dios. Es difícil cuando muchas personas creen estar cerca de Dios, creen conocer a Dios, pero que no sea así. Hay un versículo, mire, Proverbios 14, versículo 12, que nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin, el final de ese camino, es camino de muerte. Entonces, lógicamente que como la palabra de Dios nos dispone un solo camino, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Jesús dijo esto, estaba cerrando todos los demás caminos, todas las demás intenciones de las personas de querer conocer a Dios o acercarse siquiera a Él. Y Jesús lo dijo así: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es por eso que este versículo: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y este camino que al hombre le parece derecho pudieran ser tantas buenas intenciones, tantas buenas acciones, portarse bien, tal vez ser una buena persona, amable con todos, un padre ejemplar, un buen hijo, una buena hija, una buena madre, etcétera. Pudieran ser muchas cosas lo que al ser humano le pareciera derecho, le pareciera que está bien, pero que su final llegue a ser camino de muerte es algo muy fuerte. Si lo pensamos, si lo meditamos, algo muy difícil, muy triste. Sin embargo, Dios por eso nos quiere hoy enseñar cómo podríamos nosotros hacerle para conocer realmente a Dios. Yo he visto a muchas personas tal vez hasta llorar de que tratando de encontrar a Dios, de que piensan, pero son personas que, o corazones que muchas veces no han experimentado una llenura espiritual. Todo se trata de buscar a Dios en una manera del espíritu. Ese es el camino, ¿verdad? Buscar a Dios en espíritu y en verdad. Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Que el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús está hablando con una mujer de Samaria, la samaritana, ¿verdad? En Juan capítulo 4. Y estaba hablando con ella y ella le dice, fíjese estas palabras: ¿por qué ustedes los judíos, es decir, las dos provincias, Judea y Samaria, los samaritanos de Samaria, los judíos de Judea, ¿verdad? ¿Por qué ustedes los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar a Dios? Nuestros padres adoraron aquí donde estamos nosotros. Y exacto, allí es donde vivió Jacob con sus hijos. Ahí es donde vivió José. Vivieron los 12 hijos de Jacob. Nuestros padres nos adoraron en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar a Dios. Pero Jesús le responde: mujer, créeme, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Él busca tales adoradores. Dios lo que quiere es eso,
Pero primero necesitamos nacer en el Espíritu, porque Jesucristo ahí, Juan capítulo 3, Él menciona algo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo podrá alguien conocer a Dios si no ha nacido de nuevo? Y ahí mismo el hombre que estaba hablando con él le dijo: ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer otra vez? Y Jesús le dice: no, el que no nace del agua y del Espíritu no puede llegar, no puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Y esa es la manera de conocer a Dios y encontrarse con Él espiritualmente, por el camino que Jesús está diciendo aquí: el agua y el Espíritu. Ahora, ¿qué es el agua? La palabra de Dios purifica, limpia. Jesús les dijo a sus discípulos un día: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Eso es lo que nos va a purificar, porque la palabra de Dios hace que nosotros vayamos dejando nuestras propias ideas o lo que nosotros pensábamos que era bueno, ¿verdad? El redarguir, esa palabra que significa quitar argumentos, quitar nuestros argumentos y cambiarlos por los de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, que nos dice, ¿verdad? La palabra es útil para enseñar. Toda la escritura es inspirada por Dios, primero que nada. La palabra ha sido la inspiración de Dios que ha dado por medio de su Espíritu a las personas que la escribieron. Ninguna persona quiso escribir un día un libro y se le ocurrió, no. Dios, a través de su Espíritu, inspiró a los hombres que escribieron la palabra de Dios, dirigidos totalmente por Él. Gente que nacieron en el Espíritu, gente que estaban llenos del Espíritu y que se dejaron ser inspirados. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, cambiar nuestros argumentos. Todo argumento de las personas no sirve para acercarse a Dios, Todo argumento. Hay muchos que podrán decir: yo soy bueno y me voy a ir al cielo y así estoy bien. No necesito ir a la iglesia, no necesito conocer la palabra de Dios, dejar de vivir como yo vivo. No, la palabra es útil para enseñar, para redarguir. Tiene que quitar todos nuestros argumentos, todo lo que nos enseñaron, todo lo que aprendimos en donde sea. La palabra tiene que derribar esos argumentos y construir nuevos argumentos. Esto es la palabra redarguir. Para instruir, para corregir y para instruir en justicia. Nos va a dar una instrucción en justicia, y el versículo que sigue dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solamente el hombre redarguido, corregido e instruido por la palabra de Dios podrá hacer las cosas bien. Porque si no, miren cómo dice Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. ¿Cómo? Pero si yo he visto tantas religiones, ¿cómo buscan a Dios?
Usted no sé si ha visto algún documental o ha leído algo de la India, cuánto tiempo se la pasan orando. En muchos lugares, todo lo que hacen. Y la palabra nos está diciendo acá, no hay ningún solo justo, y no hay quien entienda, y no hay quien busque a Dios. Y pareciera que hay muchos que buscan a Dios, ¿verdad? A Dios solo lo encontraremos a través únicamente de su palabra. Dice el versículo siguiente: todos se desviaron. Es decir, las maneras en que los hombres buscan a Dios están desviadas. Necesitan ser redarguidos, corregidos e instruidos en justicia. Todos están totalmente desviados. Todos se desviaron. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora entendemos por qué dice el versículo que estábamos leyendo, Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece bueno o derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué necesitamos nosotros? Esa sabiduría para conocer a Dios. Necesitamos el camino perfecto para conocer a Dios, que es a través de su Hijo Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, es decir, Jesucristo, Jesús. De Él está hablando desde el principio de este capítulo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios y era con Dios. Y aquel Verbo se hizo carne, dice el 14, ¿verdad? Y está hablando del Hijo de Dios, el unigénito. Y luego dice ese versículo 18, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, es decir, el único Hijo de Dios, a ese se refiere, a Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que proviene del Padre. Él es el que nos lo vino a dar a conocer. Y esa es la sabiduría para conocer a Dios. Seguir a Jesús. A través de su palabra vamos a aprender cómo encontrarnos con Dios. Cómo conocer por fin a Dios. Por ahí varios de los apóstoles escribieron que todo era un misterio, ¿verdad? El misterio que Jesús es el que traía, que venía a revelar. Y eso se está refiriendo acá. Jesús es quien nos ha dado a conocer. Y gracias a Dios tenemos la palabra de Dios, la Biblia. Porque ahí varios de quienes estaban escuchando a Jesús fueron escribiendo, inspirados por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo vino, Jesús mismo les dijo, ¿verdad? Cuando el Espíritu de Dios venga, les recordará todo lo que yo les he dicho, todo lo que yo les he enseñado, y los guiará hacia toda verdad. Y eso pasó. Por eso es que escribieron y tenemos su palabra. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia, con atención y con buena conciencia cómo andéis. Tenemos que analizar cómo está nuestra vida, ¿verdad? A eso se refiere. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué cosa es aprovechar bien el tiempo? La mejor manera de aprovechar el tiempo es estar conociendo la palabra de Dios,
porque le conoceremos a Él y viviremos de acuerdo a sus preceptos, a sus mandamientos. Entonces fíjense bien cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, porque hay momentos en que nos podríamos desviar. A eso se refiere. En un ratito, en un momentito, segundito, nos gana la tentación, y si caemos en esa tentación, inmediatamente ponemos nuestros pies o nuestra vida lejos de Dios. Porque si a Dios se le busca espiritualmente, tiene que haber santidad, tiene que haber integridad, tiene que haber una vida de oración. Esa es nuestra búsqueda constante de Dios. Y por lo tanto aquí nos dice, no sean insensatos, sino entendidos. En cualquier momento caeremos en tribulación, en momentos difíciles, y nos roban la identidad. Se tambalea nuestra fe. Puede pasar lo que sea. Mientras estemos buscando a Dios por medio de su palabra en obediencia, estaremos bien, aprovechando perfectamente bien el tiempo. Tenemos que conocer bien a nuestro Dios si quisiéramos acercarnos a Él, si quisiéramos entrar un día a su presencia, ¿verdad? Llegar al cielo, como le decimos. Es bueno conocerle bien, saber qué hacer. Por ejemplo, ¿qué hacer? Bueno, lo principal que nos dijo Jesús antes de irse a la diestra del Padre, dijo: un mandamiento nada más les voy a dejar, o un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Imagínese usted, ¿podrá amar a los demás como Cristo amó a todos nosotros? Tenemos que estar trabajando para eso, lógicamente. Tiene que haber un corazón sano para que pueda perdonar tal vez algunas malas acciones de nuestro prójimo, ¿verdad? Jesús dijo: amen a sus enemigos. Uno de sus apóstoles se le acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Cuántas veces? Porque tal vez ya se había cansado de perdonarle muchas. Y Jesús le dijo: 7 veces. Entonces tal vez él se puso a contar: ya llevo 6, a la próxima sí me las va a pagar, ¿no? Pero Jesús le dijo: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Y empiézale a contar, ¿no? ¿Qué nos está queriendo decir? Que siempre debemos de perdonar al que nos hubiera hecho daño. Porque para que pequen contra nosotros, ¿qué podría hacer, no? Pero recuerden, Jesús siempre como enseñaba, diciendo: si alguien te hiere en una mejilla, ponle en la otra. Si alguien te obliga a llevar su carga 1 milla, ve con el 2, ¿no? Hablando de que los romanos en sus leyes decía que ellos podían obligar a cualquiera a cargarle sus cosas. Y así Jesús dijo: cualquiera que tuviere algo contra ustedes, ustedes devuelvan el bien por el mal. Ustedes amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen y ultrajan. Eso es lo que Jesús enseñaba, y así es. Y si nos damos cuenta, es contrario a lo que nosotros hacíamos antes, ¿verdad? Nos hacían algo malo y ya estábamos ahorcándolos casi.
Y eso es realmente que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Quiero que busquemos Santiago 3:13 al 17. Recuerda, estamos hablando de la sabiduría para conocer a Dios. ¿Quién realmente ya es sabio y entendido? Demuéstrelo por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Cuando alguien ya comienza a leer la palabra de Dios, empieza a cambiar su vida, empieza una cercanía con Dios. Eso se cuenta por la sabiduría que viene de Dios. Si ustedes son sabios y entienden ya los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Porque la sabiduría hace que las personas sean sencillas y humildes. Los que no son sabios son los que se enorgullecen, ¿verdad? Y dicen, no, yo no necesito ni ir a la iglesia, ni, bueno, muchas cosas dicen, ¿verdad? Y luego dice el versículo 14, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Imagínense, esto que nos está diciendo están cambiando ustedes la verdad por la mentira. Si ustedes dicen que ya son sabios y entendidos, pero todavía hay envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón. Usted se pudiera imaginar que Jesús, estando en el cielo y a la diestra de su Padre, y que Dios vio al mundo cómo estaba perdido totalmente, ¿no? Pero que Jesús se hubiera quedado ahí, donde está. Ahí estaba re bien, ¿eh? Ahí estaba perfectamente bien. Él tuvo una actitud humilde en su corazón. Y el Padre lo mandó a sufrir, a sacrificar su vida por nosotros, a derramar su sangre en la cruz, a ser odiado, escupido, lacerado, torturado, crucificado. ¿Qué necesidad pudiéramos decir en el caso del Señor, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que Él lo hizo así, de esta manera, y Él quiso venir. Y Él sabía que venía como un cordero a ser sacrificado por nuestros pecados, para darnos limpieza con su sangre. Y nosotros ahora, pues, ese mismo sentir debíamos de tener, ¿verdad? No ambiciones egoístas en el corazón. Dice el versículo 15 también, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. ¿De dónde viene el egoísmo? Las ambiciones, las amarguras, el odio, la falta de perdón son cosas terrenales, humanas y demoníacas, dice aquí. Y no forman parte de la sabiduría de Dios. Dice el versículo 16 también, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Nos dice aquí que es un corazón que ha estado perdido totalmente.
Donde hay solamente egoísmo, hay toda clase de maldad. Sin embargo, dice el versículo 17, ¿cómo es la sabiduría que proviene de Dios? Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Ama la paz. Es decir, que nosotros amemos realmente estar en paz con las personas. Nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, procurar la paz con todos. Vivir en paz con todos nosotros. La sabiduría que proviene del cielo, que proviene de Dios, es pura. No permite que haya algo de maldad, ¿verdad? Eso significa ser puro. Ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Así es la sabiduría de Dios. Esta sabiduría es para todo el que le pida. De hecho, ahí mismo Santiago capítulo 2 dice, si alguno tiene sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, Dios, cuando le pedimos sabiduría, es con abundancia, bastante sabiduría llega a dar. Y es sabiduría realmente para conocerle a Él, una búsqueda constante, un amor a su palabra, porque recuerde que tenemos que amar su palabra. Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará, ¿verdad? Bueno, Salmo 51, versículo 6. Ya vimos cómo Dios nos puede dar sabiduría, ¿verdad? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. También acá dice, Salmo 51, 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo íntimo pudiéramos mostrar doble cara. Es imposible, ¿verdad? Cuando estamos en oración con Él, cuando estamos solos, cuando está usted, hermano, usted y Dios solos, pasan muchas cosas en oración. Y aunque nosotros no podamos verlo, quedaríamos, ¿verdad?, por ver a nuestro Dios. Pero por eso tenemos que nacer en el Espíritu, para despiertos nuestros sentidos espirituales, sí lo podríamos ver, porque espiritualmente sí se llega a percibir la presencia de Dios para aquellos que han nacido al Espíritu y que han cultivado una vida espiritual. Por eso esta es la sabiduría de conocer a Dios. Aquí nos estaba hablando, este Salmo 51 lo escribió el rey David, y él había pecado gravemente, tanto que llegó a adulterar y a matar. Imagínense. En el versículo 1 él está diciendo, el rey David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ¿verdad? Se conocía, se entendía que era un rebelde de primera, porque esto es sabio. Conocerse rebelde y alejado de Dios es de sabios. Y el versículo 2 le decía, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En pocas palabras, él sabía que todo lo que hiciera, el pecado lo obstruía.
el versículo 5 también, que decía él: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Porque así es como estábamos, ¿verdad? Haber nacido totalmente en pecado, lo que se llama el pecado original. Desde que fuimos formados, desde que nos concibieron, ya había pecado ahí. Se había infiltrado en el ADN el pecado. Ahora, por eso Jesús decía: es necesario nacer de nuevo. Naceremos ahora con una nueva naturaleza. Ya no es esta naturaleza caída y pecaminosa. Ya el ADN nuevo es de santidad, de perfección. Y él decía esto porque el sabio, el que tiene sabiduría, sabrá que por eso nunca llegará a Dios así como está. Una persona que está así nunca podrá acercarse bien a Dios ni conocerle. Para todos, por eso Jesús, la sentencia era: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¡Uy, Dios mío! ¿Se da usted cuenta? Qué tristeza es cuánta gente dice: yo sí me voy a ir al cielo, yo sí voy a entrar al reino de Dios. Pero si no hay este nacimiento que nos da el agua y el espíritu, la palabra, y ese nacimiento nuevo y espiritual. Para entender el nacimiento espiritual, miren, vamos a Tito 3:5. Ahí nos habla de la regeneración, ¿verdad? Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho. O sea, la salvación no depende de lo que hagamos, es un regalo de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Decíamos en la semana pasada que hablábamos de misericordia, que todos nosotros, el mundo entero estaba en la miseria. Es decir, unos creyéndose cerca de Dios, otros buscando en sus propias ideas a Dios, pero todo era miseria, una vida miserable, porque alejados de Dios a más no poder. Y la misericordia de Dios es eso, que nos quita toda miseria. Cambiar la miseria en bendición es misericordia. Transformar toda miseria, quitar esa miseria, porque en espíritu, en alma y en cuerpo estábamos en miseria. Y por eso dice acá: no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y luego nos dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Hay un lavamiento que nos va a regenerar. El agua, decíamos, es la palabra. Al irnos dando nuevas maneras de vivir, nos está regenerando. Y el Espíritu Santo nos da renovación. Y tenemos un nuevo entendimiento. Y nuestros sentidos espirituales despiertan. Y podemos percibir la presencia de Dios. Y entenderemos que Dios es un Dios real, justo y verdadero. Esto es la sabiduría de conocer a Dios. Y es solamente a través de sus medios de Él, ¿verdad? Proverbios 8:32. Ahora pues, hijos, oídme, o escúchenme, hijos, ¿verdad?
Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Versículo siguiente. Atiendan el consejo y sean sabios. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. No menosprecien lo que les voy a decir. Pónganse bien atentos, ¿va? A este consejo. Sean sabios. Dice el versículo 34. Bienaventurado el hombre que me escucha. Bendito, bendecido, dichoso, feliz. Bien, significa bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Es decir, alguien que insiste, ¿verdad? Alguien que se queda ahí a dormir como si fuera nos pinta como si fuera una casa o un templo, podríamos decirlo. Y aquel que está ahí insistente y que espera en la puerta, que espera escuchar de repente la voz de la sabiduría, del entendimiento, la voz de Dios. Dice el versículo 35, porque el que me halle, hallará la vida. El que me encuentre, ¿qué encontraremos? Vida. Y alcanzará el favor de Dios. ¿De qué nos está hablando? Es la palabra de Dios la que está hablando aquí. Porque parte de las figuras retóricas que vemos en la palabra de Dios es como si la misma palabra tuviera una voz y estuviera diciendo estas cosas, ¿verdad? La misma palabra está hablando, está diciendo, el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Dice el versículo 36, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Fíjense, esto sí es sabiduría de verdad. Cualquier persona que desecha la palabra de Dios, cualquier persona que aborrece, que prefiere seguir sus propios consejos, ama la muerte. Porque el que me halla, hallará la vida, dice la misma palabra. También Proverbios 3:5 al 8, vean cómo dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propio entendimiento, ¿verdad? La prudencia es lo que nosotros creemos que es lo mejor, ¿verdad? Pero es a nuestro propio entendimiento. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos, todo lo que hagamos, todas las áreas de nuestra vida, y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa esto? Si nosotros amamos la palabra, la instrucción de Dios, Él enderezará cada uno de nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Esas son todas nuestras veredas. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, incluso nuestra forma de amar. Porque el hombre de por sí, naturalmente, sin Dios, el hombre ama nada más lo que le conviene, ¿verdad? Pero con Dios es otra cosa. Dios amó al mundo entero, por eso dio a su Hijo. No seas sabio en tu propia opinión. No creamos decir como algunos, ¿verdad? Así estoy bien. O yo creo que mejor voy a hacer esto, ¿verdad? Eso es sabio en su propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Versículo 8.
porque será medicina todo tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En pocas palabras, te sentirás muy bien por dentro y por fuera. ¿Usted ha visto personas que guardan rencor y todo? Yo he visto muchos que hasta están así como encorvados. Hay muchas personas que hemos visto en la iglesia que al perdonar hasta ligeritos se sienten, se les va una mirada sombría, se les va esa cara que traían así de dolor, y no, hombre, están pero contentos, saltan. Por eso la palabra luego dice, ¿verdad? Serán como becerros de manada. Yo cuando leía eso decía, pero ¿cómo es eso? ¿No viera que los becerritos cuando nacen se la pasan todo el día brincando, saltando? ¿De qué nos habla? Que estaremos jubilosos, gozosos. Todo esto será cuando de verdad llegue la sabiduría de Dios a nuestro corazón. Cuando desechemos todo eso de que pensemos que tenemos la razón. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dentro y fuera habrá sanidad. Vendrá la verdadera paz, el verdadero gozo, o como dice Salmo 16:11, en tu presencia, ¿qué? Me mostrarás las sendas de la vida. En pocas palabras, ¿sabe qué está queriendo decir aquí? Que Dios te puede mostrar, hermano, lo que es verdaderamente vivir, lo que es verdaderamente amar, lo que es la verdadera paz, la verdadera alegría. Eso es, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, o sea, una totalidad de gozo y delicias a tu diestra, un deleite en nuestro corazón. Delicias es de que cuando nos deleita tanto la presencia de Dios. Usted ha visto a esas personas que están llorando. Ahorita varios estaban llorando de estarle cantando a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estaban llorando? Bueno, la presencia de Dios realmente la estaban viviendo, la estaban disfrutando también. Y solamente el que es sabio va a recibir todo esto, ¿verdad? Que estamos diciendo. Bueno, solamente yo estoy citando la palabra, todo está dicho ahí, ¿eh? Eso es muy importante que lo sepamos. Dice Proverbios 9:8. ¿Qué pasa cuando nosotros reprendemos? Dice acá, ¿verdad? No reprendas al escarnecedor. Decíamos, esta palabra de escarnecedor habla de comer carne. El que le gusta murmurar. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Versículo 9. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará el saber. Y versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocer más y más a Dios es ser inteligente, es ser sabio. Versículo 11, porque por mí, dice Dios, se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Pero ¿cómo? Recordando lo que decía al principio, que Dios nos enseñará lo que es verdaderamente vivir. Y llegará el momento en que se abrirán nuestros ojos, se abrirán
mucho más nuestro entendimiento de lo que antes lo teníamos, ¿no? Bueno, quiero que terminar aquí. Isaías 40:28. Y nos hace una pregunta: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Has sabido esto? ¿Verdad que sí lo sabíamos? Dice el versículo 29: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Fíjese que todo esto yo antes lo había entendido de otra manera, pero aquí está hablando de la sabiduría. Es algo increíble. Vamos a verlo, porque los orgullosos, los que confían en su propia sabiduría y fuerza, pues no pueden, no van a obtener esta fuerza de Dios. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice el versículo 30: Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean. Esto quiere decir los que se creían fuertes, porque habla de muchachos, habla de jóvenes. Usted ve a un joven y está fuerte, ¿no? Por aquí tenemos varios jóvenes que están fuertes. Pero hasta a ellos se les acaban las fuerzas. Fíjense de qué está hablando todo esto, En pocas palabras, los que se creían fuertes se dan cuenta que son débiles en su manera de pensar y de ser. En sabiduría y entendimiento realmente habla todo esto. Versículo 31. Los muchachos se fatigan, los jóvenes flaquean, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿De qué fortaleza está hablando aquí? De que no se cansarán, no se fatigarán. ¿De qué fortaleza nos está hablando? En medio de cualquier situación, en medio de cualquier momento, los que pensaban que estaban muy fuertes caen, se flaquean, se quebrantan. Pero los que están con Dios tienen una paz basada en su sabiduría y conocimiento de la palabra de Dios. Fíjese, todo esto nos está hablando de eso, realmente. Por lo tanto, nosotros confiados en la palabra de Dios y esforzados, va a ser la sabiduría para conocer a Dios. Colosenses 2:2. Y nos dice: para que sean consolados sus corazones. Fíjense qué maravilla, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Cómo pueden ser consolados nuestros corazones? Cuando vienen las riquezas del pleno entendimiento, en pocas palabras, la sabiduría de conocer a Dios. A fin de conocer, dice acá, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuál es ese misterio del que habla acá? Nosotros lo sabemos, su palabra. De conocer la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Dice el 3: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De Dios proviene toda sabiduría, entendimiento y conocimiento. Por lo tanto, busquemos cada día más. El simple hecho de buscar a Dios ya nos hace sabios. Solamente los sabios y entendidos.
Los insensatos van a decir, van a querer depender de ellos mismos. Pero ser sabio es buscar a Dios, conocerlo a través de su palabra, la cual, ahí lo dice, en Dios están todas las fuentes de la sabiduría. Vamos a orar para finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos da esas nuevas fuerzas, tanto que levantaremos alas como las águilas, tanto que correremos y no nos cansaremos, ni nos fatigaremos nunca, porque el conocimiento de tu palabra nos dará fuerzas, nos dará la capacidad de entender que en medio de cualquier tribulación, cualquier problema, tú nos ayudarás. De ti depende nuestra fortaleza. De ti viene toda ayuda. Como la misma palabra lo dice, que del Señor viene todo lo bueno, toda buena dádiva, todo don o regalo perfecto provienen del Padre. Gracias, Señor. Haznos sabios en tu palabra. Como decía, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Hoy te pedimos juntos sabiduría, Señor. Danos entendimiento, un conocimiento grande de tu palabra, para que los principios de tu palabra estén en nuestra vida y nos ayuden en cada momento en nuestro camino. Te damos toda la gloria y la honra y las gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.